El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los Olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él sentado entre ellos les enseñaba. Entonces los escribas y fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola frente a él le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley a apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: tampoco yo te condeno, vete y ya no vuelvas a pecar. Palabra del Señor. El domingo pasado, el sábado en la tarde o el domingo pasado, escuchábamos el Evangelio que nos presenta la parábola del Hijo Pródigo, una parábola que muestra que la misericordia de Dios por nosotros, sus hijos, no tiene límites, que Él nos perdona porque nos ama y quiere concedernos la gloria eterna del cielo. En esa homilía yo le pedí a las personas que tratáramos de situarnos en las tres figuras que resaltaban, para ver hasta qué punto nos podíamos sentir identificados con cada uno de ellos, con el hijo menor, con el hijo mayor y con el Padre misericordioso. Hoy también quisiera hacer lo mismo, pedirles a ustedes que traten de identificarse, bien sea con la mujer sorprendida en adulterio, con aquellos que la acusan e incluso con el mismo Jesús. Esto puede generar en nosotros un gran provecho espiritual, nos puede hacer crecer en santidad. Este pasaje, al igual que el de la semana pasada, nos muestra este rostro misericordioso de Dios en la persona de Jesús. Y es bueno que lo meditemos de manera detenida y atenta. Está situado en el capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Y vemos que el texto inicia diciendo que Jesús se había ido al huerto de los olivos, pero después había regresado al templo. Allí las personas se reúnen en torno a él y él los enseña. Recientemente yo estuve en Jerusalén y precisamente me tocó caminar
esa distancia. Y aunque no es muy lejos, llama la atención la cantidad de colinas que hay precisamente en Jerusalén. Muchas de las personas van en peregrinación, por lo tanto el transporte está incluido. Pero en mi caso fuimos un amigo y yo por nuestra propia cuenta, y entonces teníamos esa posibilidad de caminar o tomar algún medio de transporte. Pero ese día decidimos ir a muchos de estos lugares santos en el área de Jerusalén caminando, y fue bastante provechoso. Pero vemos entonces que Jesús está allí en el templo, lugar de culto, y estos hombres se acercan trayendo a una mujer sorprendida en flagrante adulterio. Y la primera pregunta que deberíamos hacernos, partiendo de la lógica, es: ¿y dónde está esa persona con la cual ella estaba cometiendo adulterio? Porque no se trata solamente de una persona. Para que exista adulterio son dos. Hay una razón de ser del porqué de esto, y tenemos que tomar en cuenta la cultura, el tiempo en el cual esto se llevaba a cabo, las circunstancias. Pero hay que resaltar que el adulterio es un pecado para cualquier persona, es decir, tanto para mujeres como para hombres. Tristemente, dejándonos llevar un poco por el machismo, en ocasiones pareciera ser que la mujer está más dispuesta a perdonar una infidelidad, mientras que generalmente, no siempre, pero generalmente, los hombres tienen más dificultad al respecto. Se sienten más heridos por la ofensa, y en ocasiones no se dan la oportunidad de comenzar de nuevo. Y repito, entiendo que eso puede ser muy doloroso para aquella persona que sufre la infidelidad, pero cuando hay un arrepentimiento sincero y un propósito de enmienda, cuando existe amor, se puede salir adelante. Así que hay que dejar a un lado el machismo, la soberbia, que nos impide abrirnos al perdón por amor a Dios y por amor a la otra persona. Lo interesante es que estos hombres, al presentarle a esta mujer a Jesús, le dicen que ella ha sido sorprendida en adulterio y que la ley de Moisés permite que ella muera siendo apedreada. Ahora, el texto también agrega algo muy interesante, y es que ellos le presentaban a esta mujer a Jesús porque querían ponerlo a prueba. Hay dos ideas que yo quisiera compartir de estas dos cositas que he dicho. Fíjense, el morir apedreado era un castigo que se reservaba para los pecados más grandes del tiempo, entre los cuales está la blasfemia contra Dios. Y a ese mismo nivel se pone el adulterio, al recibir el mismo castigo. ¿Por qué? Porque se considera que el matrimonio y la familia es esa estructura en la cual surge la práctica de la fe. Entonces, el adulterio atenta contra la fe presente en la familia. Por lo tanto, es un pecado que va también contra Dios. Y por eso merece recibir ese castigo tan grande. Esto lo digo porque en nuestro tiempo actual, el matrimonio y la familia sufren muchos ataques del exterior. Algunos por ahí intentan decir que el matrimonio tiene que ser redefinido, cuando en realidad el matrimonio no se puede redefinir, porque el matrimonio no es una institución humana, es una institución divina.
Es Dios el que dijo: el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. Por lo tanto, nosotros, como cristianos, debemos defender el matrimonio y la familia. Y el Papa Francisco, cuando visitaba los Estados Unidos hace ya algunos años, insistía en este punto. El enemigo, el diablo, Satanás, es muy astuto para suscitar dificultades dentro de la familia, para poder así crear división. Y al estar dividido, una familia es más manejable para que el enemigo haga con ella lo que quiere. Ustedes recordarán este dicho muy conocido: familia que reza unida permanece unida. Valdría la pena que nos preguntáramos cuántos de nosotros realmente oramos como familia. Tengamos entonces en cuenta la importancia de la institución del matrimonio y la familia y la vivencia de la fe que tiene que llevarse a cabo dentro de ella. Ahora bien, sigamos al segundo punto. Yo decía que la mujer ha sido presentada a Jesús porque quiere tenderle a él una trampa, no precisamente porque quieren que se haga justicia. Y eso es lo más triste de todo este pasaje que hemos escuchado. Cuando un ser humano utiliza a otro ser humano para simplemente satisfacer sus deseos e intenciones egoístas. Aquí no es cuestión de que se cumpla la ley o que no se cumpla la ley. Es utilizar a esta mujer como un chivo expiatorio para entonces tener motivo suficiente para acusar a Jesús. Fíjense ustedes lo perverso del pensamiento y del actuar de estos hombres. Pero sería bueno que nos preguntáramos en qué otros ámbitos de nuestra vida actual nosotros vemos evidenciado un trato similar. Pueden haber muchos casos, pero creo que en ocasiones nosotros somos tentados por el enemigo para utilizar a las demás personas con tal de llevar a cabo, pues, nuestros propósitos de querer hacer el mal. Y esto no es algo que Dios apruebe. Por el contrario, lo desaprueba. El matrimonio lleva muchos retos y desafíos. Y lamentablemente en ocasiones, cuando se llega a un divorcio, hay muchas heridas que quedan abiertas, mucho dolor. Y si eso no se maneja desde el punto de vista cristiano, con la apertura al perdón, entonces ese dolor se puede transformar en algo peor, que es el deseo de venganza. Y a mí me ha tocado escuchar en ocasiones a personas que han sufrido desde niños, porque en medio del divorcio de sus padres, ellos fueron utilizados como armas, por medio de los cuales papá y mamá se atacaban, y los hijos en el medio. En una ocasión me recuerdo que una de estas personas me decía: padre, yo no tenía edad para entender ni para querer escuchar los pecados de mi padre o los pecados de mi madre. Ellos eran simplemente mi papá y mi mamá. Yo no quería enterarme del daño que se había hecho entre ellos. Pero tal vez este hombre y esta mujer, sin mala intención, pero de manera también injusta, dejaron que ese deseo de venganza afectara a sus hijos cuando intentaron malponer a la otra persona, simplemente por hacer ver que ellos estaban en lo correcto y la otra persona estaba equivocada.
Cuando hablo de esto, soy muy consciente del dolor que un divorcio conlleva. Y obviamente mi intención no es atacar a nadie, ni mucho menos. Pero sí es hacer luz sobre este tema que, repito, genera tanto dolor, no solamente entre el hombre y la mujer que se divorcian, sino entre sus hijos e incluso los familiares más cercanos. Entonces, por esto es que hago este alargamiento, porque en cierta manera, también dejándose llevar por el deseo de venganza, esos hombres utilizaban a una mujer que sí era pecadora, pero que no tenía que ser sometida al escarnio público de esa manera, sobre todo cuando la intención no era hacer justicia. Es por eso que Jesús, de manera muy astuta, siendo Dios, responde haciéndoles ver a ellos su error y queriendo así salvar no solamente la vida física de esta mujer, sino su reputación y la vida espiritual. Y es por eso que ante la insistencia de ellos, Jesús dice esta frase tan conocida: el que no tenga pecados, que lance la primera piedra. Y todos se van. Jesús no está queriendo justificar el pecado de esta mujer, pero sí está queriendo hacernos ver una realidad, y es que nosotros en su totalidad somos pecadores. Pareciera que a nosotros nos gusta muchas veces hacer una diferencia entre el pecador y los pecadores más grandes. Y obviamente nosotros nos metemos en el lote de los que somos pecadores, pero no tanto. De manera que tal vez al infierno no me voy, pero puede ser que el purgatorio sí. El problema de esto es que nos acostumbramos a vivir en una cierta mediocridad espiritual que a Dios tampoco le agrada. Porque Dios nos quiere santos como Él es santo. No simplemente término medio. Hablaba yo con un amigo y le decía, muchas veces nosotros adquirimos la mentalidad de ser cristianos de outlet. Ustedes saben estas tiendas, ¿no?, llamadas outlets, en las cuales hay ropa de marca, pero que bien sea porque están pasada de temporada o porque tienen algunos defectos de fábrica o de manejo, entonces los ponen a un precio más económico, más accesible. Entonces, las personas que desean van allí, compran porque realmente muchas veces los defectos ni se ven y se está vistiendo la persona con ropa de marca. Eso está bien desde el punto de vista de la estética, pero no desde el punto de vista espiritual. Nosotros no podemos ser cristianos con calidad de outlet, es decir, medio. Nosotros tenemos que ser cristianos de buena calidad, santos como Dios es santo. Por último, vemos entonces cómo después de que esos hombres se han ido, Jesús le dirá a esta mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella, seguramente sorprendida, levanta su mirada y al no ver a nadie dice, Señor, no están, se han ido. Y es cuando Jesús pronuncia unas palabras llenas de amor y de misericordia. Pues yo tampoco te condeno, vete y no peques más. La mujer no había hablado hasta ese momento. Y lo interesante es que su silencio era ya una confesión de su pecado. Muchas veces nosotros queremos justificar nuestro pecado. Y decimos, es que yo hice esto, pero fue porque aquella persona me provocó, porque me dijeron, o porque me hicieron. Esta mujer permanece en silencio. Y solamente cuando Jesús se dirige a ella, ella responde. Y recibe, por ese gesto de humildad y de confesión de su propio pecado en el silencio, el perdón infinito de Jesús. Ahora, para terminar, simplemente quiero recalcar algo muy importante,
Y es que Jesús no se hace cómplice del pecado de esta mujer, así como tampoco Jesús quiere hacerse cómplice de mi pecado o de tu pecado. Jesús no le dice, levántate y sigue la vida loca. Jesús le dice, no vuelvas a pecar. Esa es la diferencia entre misericordia y complicidad. Y allí nosotros muchas veces tenemos dificultades, porque en nombre de la misericordia queremos que Dios se haga nuestro cómplice y que nos dé carta abierta para seguir pecando. O en algunas ocasiones a nosotros se nos pide lo mismo, ser cómplices para que otras personas sigan pecando. Les voy a poner un ejemplo. Me pasó recientemente cuando teníamos la noche del pescado frito acá en la parroquia. Se acercó una parroquiana y me dijo, padre, le quiero pedir permiso. Y le dije, ¿permiso de qué? Y me dice, padre, porque hice la promesa de no comer dulces durante toda la cuaresma. Pero teníamos postres muy buenos allí. Y ella le entró la tentación de querer comerlos. Y entonces me dijo, yo quiero que usted me dé el permiso para hacer una excepción. Y yo le dije, ¿sabes qué? Tú el compromiso lo hiciste con Dios, no conmigo. Así que yo no puedo meterme en el medio, ni siquiera por ser sacerdote. Sé fuerte, sé valiente y continúa en tu propósito. Me miró, se sonrió, seguramente no esperaba que yo le dijera esto, pero se fue, decidida a seguir su propósito. Para mí hubiese sido muy fácil decirle, sí, hazlo, cómo no. Pero es que en realidad no es el sentido. El sentido es que cuando las cosas se pongan difíciles, nosotros mostremos carácter, determinación, para poder seguir adelante. Y como sacerdote y como cristianos, nosotros no podemos hacernos cómplices del pecado del prójimo para simplemente quedar bien con ellos. Porque al hacerlo, estamos corriendo el riesgo de traicionar a Cristo mismo. Pidámosle al Señor, pues, nos dé la gracia de ser perseverantes y vivir una vida coherente para que de esa manera podamos cosechar, cuando Dios nos llame a su presencia, los frutos de nuestros esfuerzos y fidelidad a Él. Así sea.